Latin Shot Magazine, el primer audio magazine de Toronto. No lo leas, escúchalo. Bueno, hoy aquí en Latin Shot voy a conversar con María Isabel Ramírez. Ella es la CEO de Queen Street Talent y una de las ejecutivas latinas en esta industria de la música más influyentes pues, a nivel de la región. Así que María Isabel, bienvenida a Latin Shot. Mauricio, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá en este espacio. Bueno, ella es la mente detrás de la estrategia de internacionalización de muchas de las estrellas que ustedes han visto y han escuchado, como Shakira, como Carlos Vives, sí, Andrés Cepeda. Tenemos la bendición, ¿no? y el orgullo de trabajar con Andrés Cepeda, con Juliana, con Duplat, con Ángeles Azules, desde la agencia, ¿no? Bueno, y muchos de ellos que han estado aquí precisamente en Canadá, en Toronto. Primero que todo, bienvenida a Toronto. Gracias. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de eso, de esa estrategia de la música, de los artistas latinos que se mueven no solo aquí pues a nivel de Latinoamérica, sino también aquí en Canadá. Y pues bueno, qué mejor que hablar con Isabel que nos cuente sobre esto aquí en Latin Shot. Bueno, gracias por el espacio y sí, aquí emocionados porque la música latina en Toronto en los últimos años ha venido creciendo un montón. La comunidad pues es una comunidad grande, importante y ya muchos de los artistas están viniendo a hacer conciertos en Toronto, en Montreal, en Calgary, en Vancouver, entonces se ha vuelto un mercado bastante interesante. María Isabel, tú has acompañado la evolución de grandes artistas latinos pues hacia escenarios internacionales. ¿Qué crees que necesita entender un artista latino para dejar de intentar sonar global y empezar realmente a pensarse global? Yo creo que para todas las carreras de los artistas yo siempre hablo de dos cosas, la resiliencia y la disciplina. Porque antes de pensar cómo en desarrollar este sonido y todo eso, si tú no estás en esto para el largo plazo, siempre he dicho que esto es una carrera de resistencia y no una carrera de velocidad. A veces las carreras de los artistas se demoran entre 8 y 10 años para uno medio sacar la cabeza del agua y entender que sí se va a poder dedicar a esto tiempo completo. Y la disciplina porque por alguna extraña razón del mundo la gente tiene un concepto muy romántico sobre lo que es la carrera, pero esta carrera exige como cualquier otra carrera disciplina. Ensayar, levantarse temprano, ir a hacer las entrevistas, entrar al estudio. Y si un artista no tiene como estas dos cosas, es muy difícil, ¿no?, pensar en una carrera a largo plazo. Y esos dos elementos son igual de importantes en la internacionalización de los proyectos, ¿no? Porque ya no estás hablando de un mercado local, sino de un mercado internacional y de varios mercados internacionales, lo que requiere ir a visitarlos, ir a dar entrevistas, ir a conocer diferentes personas, escuchar lo que está sonando en los diferentes territorios y ahí sí poder comprometerse y soñarse con una carrera internacional. Desde tu mirada estratégica, ¿cómo es el momento actual de la música latina en el mercado canadiense? ¿Estamos frente a una tendencia pasajera o una consolidación real del público latino en la industria cultural pues, del país? Mira, la verdad es que la música latina en los últimos años ha tomado una relevancia muy grande a nivel global. Lo que antes, si uno se remite al top 200 de Spotify, que Bad Bunny se presentó en el Super Bowl, a Bad Bunny lo escogieron estratégicamente porque es el artista más escuchado en Spotify a nivel global. Y para llegar a ese número uno de global necesitas que varios mercados te estén escuchando. Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, Asia. Y la gente que está consumiendo la música en español no necesariamente la está consumiendo porque hablan español. Hace unos años, gracias a Despacito y después de Despacito un número de artistas y antes de Despacito otro número de artistas como Ricky Martin, Gloria Estefan, han hecho que la música en español se vuelva un fenómeno global. Entonces creo que la música latina aquí en Canadá, en Estados Unidos y en todo el planeta está pasando por una etapa muy interesante porque la está consumiendo diferentes culturas, ¿no? No solo las culturas latinas de latinos que hemos emigrado por fuera de nuestros países, sino ya es un público súper crossover, ¿no? De todos lados. Uno va a una discoteca y la gente pone Bad Bunny, y pone Daddy Yankee, y pone Nicky Jam, y Balvin, y Maluma, y Shakira, y estos son discotecas, no discotecas latinas, sino discotecas de mercado general. Muchos artistas migrantes sienten que empezar desde cero fuera de su país borra su trayectoria. ¿Cómo pueden transformar esa experiencia migratoria en una ventaja narrativa dentro de su proyecto artístico?
Pues claro, migrar es difícil para todas las personas que hemos migrado, sabemos que es algo muy difícil, pero yo creo que en las comunidades el punto de inicio siempre va a ser esa comunidad a la que pertenecemos. Entonces, si yo soy un artista colombiano, pues conectarse con esa comunidad de colombianos y después ir creciendo esas comunidades. Así lo hemos hecho con diferentes artistas y esa conexión es súper clave para poder crecer y ya después ir aumentando esas audiencias. Tú trabajaste durante años posicionando repertorio anglo en Colombia y luego fortaleciendo carreras latinas globales. Hoy, ¿qué pesa más para internacionalizarse? ¿El idioma, la identidad o la estrategia? Yo te diría que las dos últimas, la estrategia y la identidad del proyecto. El año pasado hubo varios proyectos que tenían como unas raíces muy locales que lograron globalizarse, que fue el de Bad Bunny con Debí tirar más fotos. Uh-huh. También trabajé el álbum de Bogotá de Andrés Cepeda, que es un artista colombiano que lleva 30 años de carrera girando por todo el planeta, pero para este álbum en particular decidió voltear la cabeza y pensar en su Bogotá, pensar en las raíces de su carrera, de su niñez, de lo que ha hecho, ¿no? Que Andrés Cepeda sea Andrés Cepeda. Y ese voltear a mirar las raíces, por alguna razón conectó con mucha gente y logró que esa raíz local se convirtieran en conceptos globales. Y lo mismo le pasó a Bad Bunny. Es un álbum 100% muy boricua, muy puertorriqueño en cuanto a sonido, lo que habla, la temática, un tributo a lo que es él como persona, ¿no? Como persona original de Puerto Rico. Y mira que es un álbum que conectó de una manera. Para mí lo que pasó en el Super Bowl fue apoteósico. Unos días antes del Super Bowl tuve la fortuna de estar en los Grammy Anglo en Los Ángeles y ver cómo se ganaba el álbum del año y fue muy emocionante. Y again, es un álbum que es de raíces, ¿no? Y como esa movida local tiene un impacto a nivel global y conecta, ¿no? Hay algo de nuestras raíces que también tiene una piel global. En comunidades latinas en el exterior vemos una conexión muy fuerte con la nostalgia musical de los 80, los 90, los 2000. ¿Cómo se puede usar esa nostalgia como puente estratégico entre memoria cultural y nuevas audiencias? Mira, yo no sé por qué, pero esta generación millennial que es tan joven y la generación Z tienen un tema de nostalgia muy fuerte, que uno diría, no sé, mi generación, digamos que ese tema nostálgico empezó a aplicar a partir de los 40, pero esta nueva generación tiene un tema nostálgico muy fuerte y hace 2 o 3 años, a partir de esa sensación de nostalgia, RBD giró por todo Latinoamérica logrando un montón de estadios. Creo que fue como el tour más exitoso de Latinoamérica en el año en que giraron. Y ese tema nostálgico, again, son como esas raíces, como esos orígenes de todos, ¿no? Hace que la gente conecte. Hace poquito los chicos de Timo, que son un grupo de pop de Bogotá, también lanzaron un álbum que se llama Canto pa' no llorar. Y el álbum está lleno de referencias de los 2000, que es música que ellos escuchaban, que los influenció, pero no influenció cuando estaban ellos componiendo, cuando ya estaban grandes, sino era la música que escuchaban en esos viajes de carretera, ¿no? Con la música que les ponían los papás. Entonces cosas como Juanes y Julieta Venegas y Maná, ¿no? Traen como unos recuerdos muy importantes y ese álbum está muy, muy, muy inspirado en el tema de la nostalgia. Entonces el tema de la nostalgia es una cosa que a nivel de 2 generaciones que son los que están como jalando el consumo, sobre todo en la música, está muy fuerte. Entonces pues es un punto súper válido en este momento. Si un artista latino en Canadá tuviera solo un año para estructurar seriamente su proyecto musical, ¿cuáles serían los 3 pasos estratégicos imprescindibles que debería priorizar para crecer dentro de la industria actual? El primer paso sería pensar que un año es muy poquito. Yo creo que uno tiene que tener unos planes a 1 año, 3 años y 6 años y tiene que tener un plan estratégico. Yo tengo unos cursos en una plataforma de aprendizaje que se llama, no sé si puedo mencionar la marca, claro, pero se llama Platzi. Y ahí hablo mucho de eso, porque en estos años de carrera lo que me he dado cuenta es que la gente siempre piensa que el esfuerzo tiene que ser en la grabación de la canción, la grabación del álbum y los videos, ¿no? Y entonces hacen el esfuerzo de invertir 10 pesos o $10 en eso, por decir cualquier cifra, y después cuando eso ya está, se quedan
sin presupuesto y sin plan y sin estrategia para que la gente conozca eso. Entonces es muy importante tener un plan a largo plazo y tener recursos financieros para ese plan. Y muchas veces la gente también me dice, no, pero pues no puedes hablar de los presupuestos de, no sé, de Bad Bunny versus un artista emergente. Pero pues Bad Bunny y Andrés Cepeda en algún momento también fueron un artista emergente y tuvieron que tomar esos 10 pesos y saber cómo invertirlos. Entonces es muy importante entender que la inversión en la visibilidad y en ese plan de marketing es igual de importante, sino más importante. Si tienes 10 pesos, 3 son para video y para el audio, y los otros 7 son para visibilidad y pensar en largo plazo. No tampoco pensar que esos 7 pesos restantes te van a durar un mes, ahí es muy poco. Una canción más o menos, o sea, hay canciones que se convierten viral muy rápido, pero una canción para que también pueda sacar la cabeza del agua, como digo, son 2-3 meses de trabajo mínimo. Entonces hay que pensar en largo plazo. Un año es muy poquito. Bueno, ya para finalizar, de acuerdo a tu experiencia que has tenido obviamente en esta industria, un mensaje para todos los que están comenzando en esta carrera musical, latinos que quieren pues obviamente llegar a todo el mundo. Pues yo les diría que tengan mucha paciencia, que le metan mucha pasión a lo que están haciendo. Es una carrera muy bonita, es una carrera muy dura desde cualquier lugar donde uno esté. Yo trabajé en tiendas de discos como 3 o 4 años antes de que alguna multinacional me volteara a mirar para contratarme, y hay que tener paciencia, resiliencia y disciplina. Son las dos cosas que uno no puede dejar de como pararse todas las mañanas y pensar, estas son como las dos cosas, ¿no?, que necesito, pero vale la pena. Es una carrera preciosa, es una carrera que toca muchas vidas, toca mucha gente, toca muchos corazones y es muy bonita, así que hay que hacerle. Yo no soy de esas personas que le digo a sus hijos como, no, estudien industrias creativas porque ¿de qué va a vivir mi hijito? No, todo lo contrario. Siento que en las industrias creativas hay mucho por hacer. Y por ejemplo, en la pandemia nos dimos cuenta que la música pues nos ayudó a sobrevivir ese tipo de situaciones. Entonces el arte y la cultura son muy importantes en nuestra sociedad. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí en Latin Shot. Bueno, gracias, muchas gracias por la invitación. Yo soy Mauricio Parada Beltrán y esto es Latin Shot Magazine. Escúchanos en las plataformas de podcast y en latinshotmagazine.com. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram, donde encontrarás contenido adicional. Latin Shot Magazine, el primer audio magazine de Toronto. No lo leas, escúchalo.